¿Habrá una tercera guerra mundial? Han habido dos guerras mundiales, ¿verdad? La primera guerra mundial comenzó en el año 1914, desde el 1914 hasta el 1918 murieron varios millones de personas. La Segunda Guerra Mundial se inició en el año 1939 hasta el año 1945, donde murieron más de 60 millones de personas. Más de 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta sería, ¿somos nosotros la primera generación que se va a autodestruir? ¿Seremos la primera generación en toda la historia de la humanidad que se va a autodestruir? Ahora, ¿por qué queremos autodestruirnos? O sea, ¿por qué la humanidad quiere destruirse a sí misma? ¿Por qué queremos matarnos unos a otros? Un estudio hecho por el Instituto de Investigación para la Paz en Estocolmo, Suecia, determinó que en 6.000 años de existencia que tiene la humanidad, solamente ha habido un periodo de 25 años de paz. En 6.000 años de existencia que tiene la raza humana sobre la tierra, no que tiene la creación, porque eso es la creación y el tiempo que se tiene, eso es, diríamos, cuestionable. Algunos que dicen que son millones de años, puede que sí. Ustedes saben que desde la creación de la tierra y más luego el posterior derribo de Satanás y todos los caos que produjo, pudieron haber pasado, quién sabe, millones de años. Pero la creación del ser humano tiene 6.000 años sobre la tierra. Y en 6.000 años, solamente un periodo de paz de 25 años. O sea que siempre han habido guerras. De hecho, dice el Señor que en los últimos tiempos habrán guerras, habrán rumores de guerras. Y todo lo que uno escucha diariamente son guerras. El año 2019 inicia con malas noticias. Recuerden que el día 2 de enero de 2020, perdón, el día 2 de enero de ahora de 2020, Estados Unidos mató a un general iraní que era un asesino. Ese general, apellido Soleimani, era un asesino, había matado más de 100 norteamericanos y miles de árabes, incluyendo judíos. Y esto ha generado, ¿verdad?, un conflicto, ha generado que los ánimos se estén caldeando. Por ende, el panorama universal lo que pinta es guerra y destrucción, guerra, destrucción, muerte. La guerra parece, hermano, ser algo normal entre los seres humanos. Algo muy normal, algo muy común y corriente. O sea, pareciera que es normal que nos matemos unos a otros. Le hablé ahorita de 60 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Es mucha gente. O sea, Adolfo Hitler le mató más de 20 millones de rusos, por ejemplo. Mató a 6 millones de judíos en el Holocausto. Y las guerras posteriores que han habido después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, por ejemplo, la guerra de Vietnam, la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, todas las guerras que se escenifican en un ambiente que es como un barril de pólvora, que es el Medio Oriente. O sea, el Medio Oriente es un barril de pólvora que lo que hay que lanzar un fósforo nada más para que se encienda. O sea, parecía normal que la guerra sea parte de nuestro estilo de vida. Ahora, dice la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros, en vuestros miembros? Las guerras salen del interior del corazón del hombre.
el ADN del hombre fue dañado por el pecado. Dios puso al hombre santo en el Edén, hermanos. El Edén era algo maravilloso. Las rosas no tenían espinas en el Edén. ¿Sabían ustedes? Entonces imaginen, aquí están, qué lindas son esas flores. Aleluya. Pero en el Edén, estas no son rosas, bueno, puede que haya aquí. Pero en el Edén las rosas no tenían espinas. La tierra no producía cardo y espinas. Los animales no eran feroces. Pero a partir del pecado, el pecado trajo la maldición sobre la tierra, sobre la humanidad. Por ende, el pecado, desgraciadamente, está en el ADN de los seres humanos. O sea, un niño nace inocente, pero va desarrollando la naturaleza pecaminosa, de manera tal que ese niño inocente, que los primeros años juega, tira muchos juguetes y hace muchísimo berrinche, luego se convierte progresivamente en un pecador, comienza a hablar mentiras, comienza a hacer cosas que necesariamente no se le enseñan. No es que nadie se le enseñe, es que desarrolla esa habilidad pecaminosa. O sea, las guerras están en el ADN del ser humano, el pecado está en el ADN del ser humano. Entonces Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Es de nuestras pasiones, de nosotros mismos. ¿De dónde vienen los conflictos? Es de nosotros mismos que salen. De nuestra naturaleza que ha sido torcida por el pecado. En el 1945, a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se forma una organización con el objetivo de evitar la Tercera Guerra Mundial. Esa organización se llamó en principio la Liga de las Naciones, que posteriormente se convirtió en lo que hoy conocemos como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La sede de las Naciones Unidas está en Nueva York. El objetivo es evitar una tercera guerra mundial. Pero es imposible que el hombre sea a la vez árbitro de un problema que está en sí mismo. El hombre no va a prevenir las guerras, hermano, porque las guerras nacen en nuestro interior. Los miembros de la ONU son personas que también en su interior tienen guerras. Y la única forma de combatir esa guerra en el interior del individuo es que la sangre de Cristo cubra de todo pecado. Aleluya. La única forma de que se pueda prevenir las guerras es que haya regeneración en el corazón del pecador. Aleluya. Aleluya. Por ende, la ONU no podrá prevenir guerras. Después que se fundó la ONU en el 45, que primero se llamaba la Liga de las Naciones y luego se transformó en lo que es la ONU, han habido en el mundo por lo menos 275 golpes de Estado o levantamientos en todo el mundo. A cada rato hay un golpe de Estado, a cada rato hay un conflicto, a cada rato hay una guerra, a cada rato hay un levantamiento armado. Y todos conocemos el caso de Haití, por ejemplo, que en Haití eligen un presidente, lo eligen y a los 2 o 3 meses ya lo quieren derribar, derrocar. La ONU no ha podido prevenir conflictos, ni derrocamientos de gobierno, ni levantamientos, ni huelga, ni matanzas, ni muerte en ninguna parte. Aleluya. Antes de que ocurra una tercera guerra mundial, porque sí habrá una tercera guerra mundial, de acuerdo a la Biblia, por supuesto, habrá una tercera guerra mundial. Pero antes de que ocurra, de que acontezca esa tercera guerra mundial, hay 3 guerras importantes que la Biblia lo describe. La primera de esas guerras es la guerra de las naciones árabes contra Israel.
Ya han pasado desde el año 1948 hasta ahora varias guerras entre las naciones árabes e Israel. En el año 1948, cuando la ONU declaró el Estado judío, inmediatamente los árabes, y el mismo día, la ONU, al otro día de la ONU decretar el Estado judío, al otro día los árabes se levantaron en contra de los judíos y los judíos tuvieron que defender a sangre y fuego ese pequeño territorio que Inglaterra le concedió. Luego, en el 57 hubo otra guerra entre árabes e israelíes, ganada por los israelíes obviamente. En el 67, la famosa guerra de los 6 días, donde Israel, con la ayuda del Señor, derrotó a los árabes, donde se cree que los ángeles aparecieron en el terreno de batalla. Aleluya. Ángeles aparecieron, hermanos, y los soldados árabes se rendían. 100 soldados árabes se rendían ante 10 soldados israelíes. Cuenta la historia que los soldados árabes se quedaban paralizados, petrificados, como si estuviesen viendo una multitud enorme de soldados a su alrededor. Eran soldados, pero soldados celestiales. Aleluya. Porque Dios peleó por Israel. En el año 72, cuando la guerra de Yom Kippur, también los árabes sucumbieron, fueron derrotados, humillados por los israelíes. Pero todavía habrán más guerra de las naciones árabes contra Israel, porque ellos se han propuesto raer, quitar, arrancar a Israel de su sitio, cuando Dios dice que lo que Él plantó nadie lo puede arrancar. Nadie lo puede arrancar. Aleluya. Oiga, lo que Dios ha plantado, nadie lo va a arrancar, dice el Señor en el libro de Amós. Él plantó a Israel en ese territorio. Israel se estará ahí hasta el final. Amén. La segunda guerra que habrá antes de una tercera guerra mundial será la guerra de Gog y Magog. La guerra donde el rey del norte vendrá contra Israel y el Señor los derrotará. Dicen algunos que esta guerra posiblemente ocurra a la mitad de la gran tribulación. Aleluya. Y la tercera guerra que acontecerá antes de la tercera guerra mundial será la manifestación del segundo sello y el cuarto sello. Eso está en Apocalipsis capítulo 6, que ustedes en algún momento podrán leerlo más al paso. Aleluya. Cuando Cristo regrese a establecer su reino milenial sobre la tierra, porque el Señor vendrá a establecer su reino milenial sobre la tierra, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. No solamente que lo creemos, sino que vendremos con el Señor nosotros. Escuchen bien. Nosotros, los redimidos, los santos, vendremos con el Señor. No tendremos que pelear, no se preocupen. En ese evento, cuando Jesús venga a establecer su reino milenial sobre la tierra, no tendremos nosotros que pelear. No habrá necesidad de pelear, porque dice la Biblia que el Señor con el espíritu de su boca matará al impío. Aleluya. No habrá que pelear. Peleemos ahora, pero espiritualmente hablando. Aleluya. Cuando Jesús venga a establecer su gobierno milenial sobre esta tierra, solamente van a sobrevivir por los efectos de la gran tribulación una tercera parte de la población mundial. Ahora mismo somos 7.500 millones de personas en el mundo, nada más. Escuche, 7.000 millones de personas en todo el globo terráqueo somos ahora. Pero en la gran tribulación van a perecer 2/3 partes de esa cantidad de personas que le mencioné, y solamente sobrevivirán 1/3 parte. Estoy hablando que por los efectos de las guerras
del hambre, de la muerte, de la destrucción, de los cataclismos que se van a dar en la gran tribulación, solamente van a sobrevivir 2.000 millones y pico de personas. Aleluya. No tenga miedo, porque si de 7.500 millones solamente van a sobrevivir 2.500 millones, no tenga miedo, que si usted está firme en Cristo, usted no será parte de esos cataclismos y de esa muerte que van a haber en esa época. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros nos vamos con Cristo en un momento cuando Él venga a levantar su iglesia en el arrebatamiento. Aleluya. ¿Cuántos se van con Cristo? Aleluya. O sea que eso no será para nosotros, para los que estemos firmes en Cristo. Claro que no. Aleluya. Ahora, de acuerdo a la Biblia, porque si la guerra es algo tan malo, ¿por qué meterse en guerra? Si la guerra es lo que trae muerte, ¿por qué promover guerra? Hermano, todo el mundo se prepara para la guerra. Las naciones se están preparando para la guerra. Nadie compra un arma para tenerla de lujo en su casa, para ponerlo en un estante. Las armas se compran con un objetivo. Cuando alguien compra una pistola, la compra pensando en defenderse si es necesario. Un estudio que hizo la Finjus aquí en República Dominicana determinó que son más las personas que mueren en asaltos, robos y esas cosas, estando armadas, que las que mueren sin tener arma alguna, porque el que no tiene arma lo que dice, no, róbame, haz lo que tú quieras, pero el que tiene arma quiere jalar para defenderse, y ahí vienen los conflictos y viene la muerte. Aleluya. ¿Quién está detrás de este instigamiento para la guerra? ¿Quiénes están? En los versículos que leímos, capítulo 16, versículo 13, dice la Biblia: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día todopoderoso. Espíritus demoníacos, hermanos, que han sido lanzados sobre la tierra para instar a la guerra. ¿Quién está detrás de los homicidios? ¿El diablo? ¿Quién está detrás de los feminicidios? Satanás, enviando espíritus malignos para que los hombres maten a las mujeres. La única explicación posible de que tanto hombre asesinen vilmente a sus esposas y a sus hijos es que el diablo lo está instando, está enviando espíritus malignos. ¿Quién insta a un hombre para que deje a una mujer, para que traicione a su esposa, para que traicione a su esposo? El diablo. ¿Quién insta a un adolescente para que se quite la vida? Satanás. ¿Quién insta a una mujer para que se lance por el malecón y se suicide? El diablo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, abramos los ojos, porque los espíritus de las tinieblas están regados por todas partes, ya están sobre la tierra, instando a las naciones a la guerra, instando a la gente a que se muera, a que se mate. O sea, ¿cómo es posible que un ser humano sea capaz de matar, de asesinar a sangre fría a una persona? En estos días escuchamos la triste noticia de unos bandidos que entraron en una casa en San Isidro y mataron a una joven gerente de un banco a sangre fría en su propia casa. Tiene que haber una explicación a esto, y no puede ser científica, porque los médicos, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría no ha podido dar respuesta a esta situación. Los psiquiatras, psicólogos y profesionales de salud no tienen respuesta a esto, porque no la tienen. La respuesta está aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13.
sea, el dragón, que es el diablo, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, de ellos salían tres espíritus a manera de rana que instaban a las naciones a que se mataran. Aleluya. Yo sé que muchos de ustedes escucharon el testimonio de Gigi Ávila cuando su hija fue asesinada por su esposo. Hace mucho rato esto, ¿verdad? Gigi Ávila decía que el esposo de su hija, quien la mató, él dijo, yo sé, decía él, nada más recuerdo que agarré un cuchillo y que salí corriendo con él. ¿Sabe cuántas puñaladas le dio él a esa muchacha? 18 puñaladas. Y él solamente recordaba que cogió un cuchillo y que salió corriendo. Ese hombre estaba poseído por el diablo. ¿Por qué hay que estar muy poseído por el diablo para darle una puñalada a una persona? O para agarrar un rifle y comenzar a disparar y matar a todo el que esté por ahí. Hay que estar poseído por el diablo. Señores, la influencia del diablo, los espíritus, las tinieblas, están alrededor nuestra, en nuestra sociedad. Aleluya. Dice la Biblia que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. ¿Quién detiene? ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? El Espíritu Santo detiene el misterio de la iniquidad. Esto no se ha acabado de podrir, porque la iglesia de Cristo, llena del Espíritu Santo, está todavía sobre la tierra, porque hay gente que busca la presencia de Dios, aleluya, porque la sal de la tierra está aquí todavía. Esto no se ha acabado de podrir. Por lo que servimos a Cristo, por los redimidos, hermanos, por lo que buscamos la presencia del Señor, por lo que creemos en la sangre y el poder de Jesucristo. Por eso esto no se ha acabado de podrir. Pero una vez la iglesia desaparezca, esto se va a podrir. ¿Se acuerdan la canción que dice que no puede el mundo ser mi hogar? En gloria tengo mi mansión. El mundo no puede ser mi hogar, hermano. Aleluya. ¿Cuántos tienen su mansión en gloria? Amén. ¿A cuánto les gustaría quedarse aquí un ratito más en esta tierra? Aleluya. Aleluya. A veces uno, no sé si ha pasado, si usted lo ha pasado, pero cuando uno ve sitios lindos para vivir, dice, wow, pero me gustaría vivir en ese lugar. He visto sitios lindos para vivir. ¿Ah? Mansiones. Estaba viendo una mansión en estos días que cuesta $140 millones, donde vive el magnate este de Microsoft, Bill Gates. Mansiones de $100 millones, lugares paradisíacos, islas paradisíacas, lugares tremendos, lindos, en Miami, en la Florida, en todas partes del mundo hay lugares, pero no vale la pena porque esto se está pudriendo. ¿Para qué? Hay una esperanza mayor. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar moradas para ustedes, aleluya, para que no se acomoden demasiado acá, porque no vale la pena, esto se va a acabar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor por siempre, aleluya. Ese misterio, hermano, de la iniquidad está ya moviéndose. Los espíritus inmundos que provienen del anticristo, de Satanás y del falso profeta, y que Juan lo describe como en forma de ranas, ya están por todas partes provocando guerra, muerte, odio, rencor, traiciones. ¿Por qué tanto divorcio, por ejemplo? ¿Por qué la gente se divorcia tanto? Tiene que haber algo que varíe el estado del matrimonio.
No es normal que hayan tantos divorcios. ¿Por qué la gente se casa y se divorcia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tantos suicidios? ¿Ah? ¿Por qué tantas violaciones sexuales, por ejemplo? Esto se ha incrementado de manera significativa las violaciones. Inclusive en estos últimos días, yo sé que ustedes han visto lo escandaloso que han sido violaciones de menores. O sea, ¿qué busca un hombre violando a una menor, habiendo tantas mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué tocar a una menor? Es que no estamos viviendo en un tiempo normal. Esta no es una época normal, señores. No nos adaptemos a este siglo. No es un tiempo normal. Estamos en el final de la historia. Los espíritus del diablo están trastornando la mente de los hombres. Satanás no duerme y está instando a los hombres a que se maten. En Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 4, dice la Biblia: y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba, caballo rojo, caballo colorado, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, el jinete del caballo bermejo se le dio autoridad para que instara a la gente a que se mataran unos con otros. Porque una guerra no es más que la instigación de un grupo contra otro grupo. Y la única manera de ganar una guerra es eliminando a los del otro grupo. La guerra no es como la lucha libre, señores. ¿Cuándo viste la lucha libre? ¿Usted sabe que la lucha libre no es verdad? Ya perdido siempre ganaba. Y cuando no ganaba, empataba. Pero la guerra no es así. La guerra es de verdad. La única manera de ganar una guerra es eliminando al contrario, matando al contrario. Y dice aquí que este jinete le fue dado poder para que quitara la paz y que se matase la gente. Aleluya. Ahora, de acuerdo a la Biblia, ¿cuál será el escenario de esa tercera guerra mundial? Porque hemos visto ya, ahorita vimos varias guerras, 3 guerras. Pero el escenario bíblico de la tercera guerra mundial va a ser el monte de Armagedón o monte de la matanza. También se llama valle de Megiddo o de Jezreel. Cuando Napoleón Bonaparte pasó por ahí, que iba rumbo a Egipto, Napoleón dijo: aquí se va a significar una gran guerra. Y usted dirá: pero ¿y por qué Napoleón pensó en guerra? Porque Napoleón no pensaba en juego de pelota. Napoleón no era del Licey o de los Toros o de las Águilas. O sea, Napoleón era un guerrero, uno de los estrategas más grandes de todos los tiempos que ha pisado esta humanidad. Se llamaba Napoleón Bonaparte. Y cuando Napoleón pasó por el valle de Megiddo, dijo: aquí se va a significar una gran guerra. El hombre estaba profetizando. Aleluya. El valle de Megiddo, o valle de Armagedón, o de Jezreel, es un valle que mide 32 kilómetros de largo y 23 de ancho. Estamos hablando 32 kilómetros, estamos hablando desde acá, desde la costa, casi hasta más para allá del kilómetro 28. Imagínense un valle a todo lo largo, 32 kilómetros y 22 de ancho. O sea, un escenario perfecto para una gran guerra. Mucha gente cree que Armagedón será una sola guerra o una sola batalla. Y no será una sola batalla, sino una serie de batallas que culminarán con la última y gran batalla. Escuche,
En esa área, durante el periodo de la gran tribulación, se van a significar una serie de batallas, muchas batallas, que culminarán con la última batalla, que será cuando el Señor Jesucristo regrese. Aleluya. Con sus ángeles, con nosotros, con su gran ejército, dice la Biblia, vestido de lino finísimo, vendremos nosotros allá para acá. Aleluya. 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 Antes de esa gran batalla de Armagedón, donde la bestia y el falso profeta van a ser apresados por el Señor y lanzados vivos al lago de fuego, el Señor derrotará en esa área al ejército del norte, al rey del norte, que también la Biblia le llama el asirio. En el Antiguo Testamento se usa mucho el término el asirio. También se usa el rey del norte. Cuando hablamos del norte, nos referimos al norte de Israel. Fíjense algo, hermano. Si usted lee cuidadosamente el libro de Apocalipsis, Daniel, el profeta Ezequiel y otros profetas más, se darán cuenta que por ninguna parte aparecen los Estados Unidos en la Biblia. En ninguna parte. Y déjenme decirle algo. ¿Saben esto? El poder del imperio americano terminó. Los Estados Unidos, como imperio mundial, podríamos decir que tuvo su hegemonía principal en el siglo XX. Pero ya los Estados Unidos no ocupa el lugar número uno como potencia económica y militar. Las grandes guerras del siglo XX fueron ganadas gracias a los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial se ganó gracias a la ayuda de Estados Unidos. No se menciona tanto, pero hombres, por ejemplo, como el general Douglas MacArthur, por ejemplo, y Patton, pelearon en la Primera Guerra Mundial. Claro, no eran generales cuando eso. Pero su primer, diríamos, conflicto significativo fue en la Primera Guerra Mundial. Luego, tanto Patton como Douglas MacArthur fueron héroes en la Segunda Guerra Mundial. Las principales guerras del siglo pasado fueron ganadas por la intervención de los Estados Unidos. Pero ya en este siglo que estamos, en el siglo XXI, ya los americanos no son la primera potencia mundial, señores. Se estima que la deuda externa de los Estados Unidos en este momento ronda los 23 trillones de dólares. 23 trillones de dólares. Estamos hablando de una deuda que Estados Unidos no puede pagar. Y ningún poder militar en el mundo se puede sostener si no hay un poder económico. Por eso no vemos en la profecía bíblica, usted busque por cualquier parte, no aparecen los Estados Unidos por parte. Lo que significa que el poder norteamericano va a ir disminuyendo cada día más. La Biblia habla del rey del norte aquí. El rey del norte o el asirio se refiere a Rusia. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que el anticristo va a gobernar a todo el mundo estando Rusia de por medio? ¿Cómo los rusos se van a rendir ante el poder de un anticristo que va a surgir mediante el apoyo de 10 países europeos mayormente? O sea, ¿cómo Rusia se va a dejar gobernar por 10 países que militarmente son inferiores a ella? Y la respuesta está aquí justamente en el rey del norte. El rey del norte, o sea, Rusia,
va a venir contra Israel a mediados de la gran tribulación. Si ustedes leen Ezequiel capítulo 38 y 39, cuando se habla de la guerra de Gog y Magog, se refiere a Rusia. ¿Sabe qué? Rusia vendrá contra Israel, pero será derrotada. La naturaleza se levantará en contra de Rusia y será derrotada, será arruinada. Dios dice, yo estoy contra ti, oh Rusia. ¿Por qué Dios está contra Rusia? Porque Rusia está contra Israel. Y Dios dijo, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Aleluya. Entonces cuando Rusia sea derrotada, a mediados de la gran tribulación, entonces el anticristo tendrá todo el poder y toda la autoridad para hacer toda la diablura que va a hacer a partir de la segunda mitad de la semana 70. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Aleluya. ¿Quiénes participarán en esta campaña, en esta última guerra? Primero, la Federación de 10 naciones capitaneada por el anticristo. 10 naciones, los 10 cuernos que Daniel habla. Los 10 cuernos, esos son 10 naciones. Y de esas 10 naciones, de esos 10 cuernos, dice la Biblia que saldrá un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Entonces, el anticristo reunirá sus ejércitos en contra de Israel. También tenemos la Federación del Norte, que vendrá y será derrotada por las fuerzas de la naturaleza. Pero también aquí en el capítulo 16 vemos los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente que vendrán contra Israel en la gran tribulación? La China. Posiblemente Corea del Sur. Perdón, Corea del Norte. Ustedes saben que Corea del Norte es un país comunista, contrario absolutamente al cristianismo. En Corea del Norte, si usted se proclama ser cristiano, puede que su vida valga poca cosa. Pero Corea del Norte se hará más fuerte todavía que lo que es. Porque lo que ha impedido que Corea del Norte conquiste a Corea del Sur, ¿sabe qué es? No son los Estados Unidos, como usted cree, no. Se cree, hermano, que uno de los países donde más se ora es en Corea del Sur. En Corea del Sur los hermanos, antes de ir al trabajo, pasan por la iglesia todos los días a hacer su matutino. Usted se encuentra matutino con 5,000, 6,000, 7,000, hasta 10,000 hermanos orando con su ropa de trabajo, y ahí se van a laborar, aleluya. Y por eso Corea del Norte no ha podido conquistar a Corea del Sur, porque Corea del Sur tiene un ángel que la protege, aleluya. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, esos hermanos de Corea del Sur que están orando y buscando el rostro de Dios y que se meten en cuevas conquistando la presencia de Dios, orando, intercediendo, esos hermanos se van con el Señor, y la protección que tiene Corea del Sur se irá también. Amén. Aleluya. Por ende, cuando se habla del rey, los reyes del Oriente, se habla de la China, un enemigo también de Dios, porque es un país comunista. Aunque en la China hay muchos millones de evangélicos, pero estos evangélicos de la China también se van cuando Cristo venga a levantar su iglesia, aleluya. Oiga, habrá una recomposición del panorama político mundial a raíz del arrebatamiento de la iglesia, hermano. O sea, una recomposición política, porque los cristianos que hoy militamos en diferentes áreas del mundo y que somos la sal de la tierra, nos iremos a morar con el Señor. Y el diablo entonces dirá, bueno, ahora sí es verdad que puedo, porque no tengo esta molestia de estos evangélicos que me está orando nada más buscando. Aleluya. La Biblia habla también, estoy hablando de los participantes en esta tercera guerra mundial, del rey del sur. Obviamente cuando se habla del rey del sur se habla de Egipto.
Egipto, Libia y esos países que están ahí en la parte sur del continente africano, que son países árabes y que son enemigos acérrimos a muerte de Israel. Aleluya. Van 4 participantes. Falta uno solo. ¿Sabe cuál será el quinto participante en esa guerra? El Señor Jesucristo, con todos sus ejércitos celestiales, tal y como dice la Biblia acá. Aleluya. ¿Para qué se están preparando las naciones hoy en día? Para la guerra final. Creo que ayer vi que Indonesia, por ejemplo, un país asiático, compró aviones de guerra a Francia y misiles para la guerra. Todo el mundo se prepara para la guerra, inclusive Venezuela, señores, un país tercermundista. Venezuela tiene armas de cuarta generación. Venezuela. Yo no sé si los venezolanos que están aquí saben, pero Venezuela es el país latinoamericano, después de Estados, bueno, el único país latinoamericano que tiene armas de cuarta generación. Si Estados Unidos no se ha atrevido a invadir a Venezuela, es porque sabe que los venezolanos están preparados. Porque usted sabe que Chávez era muy amigo de Rusia, y Maduro también, el que Maduro es menos Maduro, usted oye. Todo el mundo está preparado para la guerra. Hasta nosotros. Compramos los Super Tucanos, yo no sé para qué fue, pero lo compramos. No, es un chiste, una broma. Aleluya. Hermano, habrá una tercera guerra mundial. Mientras el mundo se prepara para la guerra final, porque todo el mundo se prepara. Hace tiempo hablamos, ¿verdad? Hablamos de armas como el Satán 2, un misil con muchas ojivas nucleares que puede destruir un país como Inglaterra, un estado como Texas, un país como República Dominicana. Mientras las naciones se preparan para la guerra, todo el mundo se arma para la guerra, porque es inminente la guerra, es inminente la destrucción, es inminente la catástrofe que viene sobre la tierra. Las cosas no pintan bien, hermano. Esto no pinta bien por ningún lado. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Mientras el mundo se prepara para la guerra, mientras las naciones se arman para la guerra, nosotros los evangélicos nos preparamos para el encuentro con Jesucristo. ¡Aleluya! No se trata de orar, no pierda su tiempo orando, Señor, que no haya guerra, Señor, que haya paz. No pierda su tiempo, porque esto vamos en una carrera, en una cuesta hacia abajo y sin freno, y no hay nadie que lo pueda parar, hermano. No hay nadie que pueda parar este aceleramiento hacia abajo de la humanidad. No hay nadie. Los intereses son demasiado grandes, los intereses económicos son demasiado grandes para que esto se pueda parar. Aleluya. Ahora, si usted escucha que hay una guerra en Venezuela, eso no va a ser la tercera guerra mundial. Si usted hay una guerra en Corea, no será la tercera guerra mundial, o en Japón. Ahora mismo hay un problema. Ustedes saben que en el Golfo Pérsico, especialmente en el estrecho de Hormuz, el estrecho de Hormuz es una franja muy estrecha antes de llegar al Golfo Pérsico. Entonces, ¿qué sucede? Que los iraníes estaban tomando barcos petroleros como rehén. Y ahora mismo se ha convertido en un barril de pólvora, porque casi todas las naciones poderosas están enviando barcos de guerra para proteger sus intereses. Pero la tercera guerra mundial no va a comenzar en el estrecho de Hormuz. Señores, se estima que el 65% de la reserva petrolera del mundo está entre Siria, Irak, Irán
y Arabia Saudita. Posiblemente la última guerra, una de sus causas sea el petróleo. Y el petróleo está en el Medio Oriente. Y todo el mundo quiere ir al Medio Oriente. Y todo el mundo quiere tener su parte en ese pastel. Todo el mundo quisiera un pedacito de ese pastel. Cuando Dios le da la palabra al profeta Ezequiel y dice: yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Meset y Tubal, Dios le dice: yo te conduciré y pondré garfios en tu quijada. ¿Usted sabe lo que es un garfio? Levanta la mano, ¿sabe lo que es un garfio? Se usan mucho los carniceros, los garfios para enganchar la carne. Usted se imagina que yo agarre un garfio y se lo ponga en la quijada a ella y hable para acá, ella va a tener que ir donde yo la lleve, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que Dios hizo, con lo que Dios va a hacer con Rusia. El Señor la va a llevar a los montes de Israel. ¿Qué garfio Dios utilizó? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios hizo una trampa y la puso en el Medio Oriente. Y esa trampa se llama petróleo. Y todo el mundo va a ir en pos de ese petróleo y en contra de Israel. Y Dios dice: aquí yo voy a glorificarme. Aquí el mundo va a ver que yo soy el que hice los cielos y la tierra, el que tiene la autoridad en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Hermanos, preparémonos. Estamos en la época final. El mundo no puede ser nuestro hogar. Aquí no habrá muchas cosas que buscar en los próximos años. Jesús dijo: cuando ustedes vean que estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Aleluya.